CTP es un sistema que nos permite, en este caso para el offset, obtener directamente la forma de impresora desde el original digital. Si tengo mi original digital, hago la prueba de color. Si la prueba de color se aprueba y está todo bien. Sí, a ver un segundo. ¿Están todos ahí todavía? Sí, profe, ahora estamos. Sí. Sí, profe. Disculpen porque no veo, no puedo ver las dos cosas simultáneamente. Tengo que ver el PDF o el navegador para saber quién, por ejemplo, ahora aparentemente había gente que estaba esperando para entrar, para que le habilite la entrada al aula. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, Bien. profe. Las tecnologías más usadas hoy en día son aquellas que nos permiten obtener la forma de impresora directamente, ¿sí? Si yo, una vez que hice la prueba de color, lógicamente, controlé el original, controlé que el diseño esté correctamente terminado, que los colores sean lo más aproximados posible o correctos. El paso siguiente es obtener la forma impresora, que es donde termina, se supone, el proceso de preimpresión digital. O sea, la etapa de preimpresión tiene como objetivo la obtención de la forma impresora para flexografía, offset, rotograbado, ¿sí? O serigrafía, o cualquier otro sistema de impresión convencional, o inclusive también para la impresión directa digital. Entonces, las tecnologías que están en uso más que nada hoy en día son las tecnologías que nos permiten para el offset, flexografía o rotograbado obtener directamente la forma impresora a partir de el archivo de original digital. Y en el caso del offset, esta tecnología se la conoce con el nombre de CTP o Computer to Plate, o de la computadora a la plancha. Sí, es la tecnología que nos permite, a través de un RIB, el procesamiento del archivo digital, convertirlos en puntos de trama y grabarlo directamente sobre la forma impresora. El CTP puede ser on-press u off-press, o sea, dentro de la prensa o fuera de la prensa, aunque las tecnologías on-press no tuvieron mucho éxito. Existen por ahí en el mercado algunas empresas que en una época, allá por los años 2005, por ejemplo, compraron una máquina impresora que tiene el sistema de CTP integrado y que todavía esas máquinas impresoras siguen funcionando y trabajando. La mayoría de los equipos CTP que existen en el mercado y en el mundo son off-press, porque una máquina CTP que nos permite hacer la chapa de offset fuera de la máquina impresora nos sirve para varias máquinas impresoras, y de hecho inclusive hay empresas que se dedican solamente a brindar servicio de CTP, o sea que no son imprentas, son los que se llaman talleres de preprensa, que en una ciudad donde se justifique tener un CTP, puedan brindarle servicio a varias distintas imprentas con una máquina de este tipo. Siempre tengan en cuenta que estas tecnologías, todas estas maquinarias y tecnologías gráficas, son muy, muy, muy caras, ¿sí? Entonces, las pequeñas empresas no tienen la posibilidad de comprar un CTP. Un CTP puede valer entre 50 y $100.000, si una máquina, dependiendo la velocidad
el automatismo que tenga, el formato que tenga o la tecnología que tenga, son máquinas muy caras y una pequeña industria gráfica, ¿sí? Que necesite hacer formas impresoras, no tiene la posibilidad de comprarse esta maquinaria. Entonces, generalmente, todas las pequeñas empresas en una ciudad relativamente grande recurren a un taller de preimpresión que tiene una máquina CTP y que brinda servicios a otras imprentas. Acá, por ejemplo, en Misiones, hay en Posada 2 o 3, 3 al menos que yo conozco, empresas que brindan servicios a terceros. O sea, si yo necesito mandar a hacer las chapas para OPSE, las puedo mandar a hacer en una de estas 3 empresas en la ciudad de Posada. Mando el archivo hoy y probablemente mañana a la mañana tengo las chapas acá en la imprenta. Y si depende, a veces a lo máximo lo tendrás en vez de mañana a mañana, mañana a la tarde o pasado mañana a la mañana, como máximo tiempo podés tener ya el servicio y comenzar a imprimir el trabajo. Hay 2 formas de hacer el CTP. Una es con máster, ¿sí? Máster de poliéster o máster de papel, que es en realidad un sistema económico para trabajos de baja calidad. Y después tenemos las chapas, que existen básicamente 3 tipos de chapas, que eso también implica que son 3 tecnologías distintas para hacer para la obtención de la forma impresora. Y aquí presten atención. Tenemos la tecnología CTP con chapas fotosensibles, ¿sí? Las chapas de tecnología térmica y la tecnología más nueva que apareció hace algunos años en el mercado es la tecnología de impresión directa sobre la superficie de la chapa. O sea, ¿qué significa esto? Poder imprimir sobre una chapa que no viene emulsionada, o sea, viene la chapa de aluminio graneada, sin emulsión fotosensible, ni emulsión térmica, ningún tipo de emulsión, y la emulsión se imprime directamente sobre la chapa con el diseño que querramos imprimir, la separación de color y el tramado, todo junto. Esta tecnología de impresión directa es más nueva y está destinada más que nada a pequeños talleres de impresión o imprentas medianas, digamos, de chicas a medianas, que puedan obtener su forma impresora solos en su taller. Igual en la Argentina tampoco es que haya tenido mucho éxito, pero en otros países más desarrollados, todas las pequeñas imprentas pueden llegar a tener un equipo de CTP de impresión directa. Las 2 más utilizadas en nuestro país son las que utilizan la tecnología láser violeta. Estas son las que trabajan con chapas o emulsiones fotosensibles, ¿sí? Sensibles a la luz ultravioleta o violeta, por eso se llama láser violeta, o las que son sensibles al calor, ¿sí? Emulsiones que en vez de ser sensibles a la luz son sensibles al calor. Y ahí dentro de estas también hay 2 tecnologías distintas. ¿Sí? En las chapas, estamos hablando de la tecnología CTP térmico, hay chapas que se filman en positivo y hay chapas que se filman en negativo. ¿Esto qué significa? Que la emulsión puede endurecerse por acción del calor, ¿sí? Y luego se hace un proceso de revelado, ¿sí? Y de fijado, o sea, donde se quita toda la emulsión que no ha sido endurecida a través de un sistema de revelado, y hay una tecnología que se llama libre de procesos, ¿sí? O sea, que no es necesario hacer el proceso de revelado, que el láser infrarrojo lo que hace es decapar, o sea, quitar la emulsión en las zonas que no se van a imprimir. O sea, entonces, dentro de las tecnologías térmicas
existen la de libre de proceso, que trabaja en lo que vendría a ser la parte negativa, o sea, donde no hay imágenes y la elimina esa emulsión, o las que trabajan con chapas positivas, donde el calor que produce el láser infrarrojo endurece la emulsión. Las que son fotosensibles siempre trabajan como si fuera un proceso de fotograbado convencional. O sea, la zona donde recibe luz se vendría a ser una chapa positiva, ¿sí? La zona donde recibe la luz del láser ultravioleta o violeta se hacen solubles al revelador. Entonces, en este caso, cuando necesitan el proceso, yo necesito que la máquina de CTP tenga un sistema de revelado, ¿sí? Un sistema de revelado o de procesado de la chapa, ¿sí? Muchos la llaman procesadora y otros la llaman reveladora. La procesadora es básicamente una máquina que tiene un producto químico denominado revelador, que lo que hace es solubilizar la emulsión que haya sido alcanzada o sensibilizada por el láser sobre la chapa, y en ese caso lo que hace el líquido es remover las zonas que no contienen imagen en la chapa para obtener lógicamente después la chapa en lectura positiva directa, que es la que utiliza el offset. ¿Se entendió más o menos la tecnología de CTP? Después les voy a compartir unos videos del proceso de CTP, bueno, para todos los procesos en realidad, en el grupo. Así pueden ver esto en video, que por ahí puede ser más fácil de entender de lo que puede ser lo que yo les esté diciendo acá, viendo estas fotografías que estamos viendo en la pantalla. Bueno, el rotograbado utiliza el sistema CTC, o sea, de la computadora al cilindro, ¿sí? Y es, por lejos, el sistema más caro y más difícil para obtener la forma impresora. Pero si yo necesito obtener una forma impresora, un cilindro de rotograbado, primero es un proceso muy complejo, desde la fabricación del cilindro, darle el diámetro y el tamaño final y correcto y necesario para cada tipo de trabajo, y luego realizar todo el proceso de grabado del cilindro y el proceso de cromado que se hace finalmente para que el cilindro sea más durable. Entonces, lo primero que se hace en un cilindro, para obtener un cilindro rotograbado, es se obtiene el eje de acero del cilindro, ¿sí? La parte central o el alma del cilindro es un eje de acero. Luego se lo recubre a través de un baño electrolítico en cobre blando. Después se le da otra capa de cobre, que es un cobre más duro, que es donde se graba, ¿sí? Y después del grabado se lo somete a un proceso de cromado y pulido antes de colocarlo en la máquina impresora, para que el cilindro aguante más, no se oxide y tenga, digamos, una mayor duración durante el proceso de impresión. El rotograbado es un sistema que nos permite imprimir muchos millones de ejemplares con el mismo cilindro. El cilindro es muy durable, no se daña prácticamente nunca. Si yo quisiera, digamos, imprimir siempre el mismo diseño, podría imprimir mucho tiempo, muchos millones de ejemplares con el mismo cilindro sin que éste se desgaste. Y no les había dicho hoy, pero para tener una idea, una chapa de offset normalmente duraría unas 20.000 a 30.000 impresiones y empieza a
a degradarse la emulsión por el contacto que tienen entre la tinta, el agua, digamos, el caucho, hace que la chapa se vaya desgastando y tenga más o menos esa durabilidad. Con un proceso denominado termodur, o sea, un proceso que se hace horneando la chapa de offset para que tenga una mayor durabilidad, puede llegar a durar entre 50.000 y 100.000 impresiones. Un fotopolímero en un proceso normal y con tintas al solvente puede llegar a aguantar hasta 1.000.000 de impresiones, ¿sí? Si va todo bien. Si no, lo normalmente duraría por lo menos 500.000 impresiones un juego de fotopolímero, o sea, unas 10 veces más de lo que dura una chapa de offset. Y también, ojo, un fotopolímero debe valer 20 veces más caro que lo que vale una chapa de offset. Entonces tenemos, digamos, mayor durabilidad, pero también es mucho más caro. Un cilindro de rotograbado puede durar muchos millones de impresiones, ¿sí? Muchos millones, digo, prácticamente podría decir 100 millones, si es que se necesitara imprimir 100 millones de impresiones. Es posible hacerlo con el mismo cilindro de rotograbado. Sí, salvo caso que haya un cambio en el diseño o en la información que tenga, por ejemplo, un envase. Fíjense que la mayoría de los envases flexibles de primeras marcas, hablo de paquetes de galletitas, envoltorios de golosinas, alfajores, bueno, productos alimenticios en general, que son de alto consumo, ¿sí? De productos de venta masiva, especialmente industria alimenticia o la industria, todo lo que tenga que ver con artículos de limpieza para el hogar. La mayoría de estos envases, especialmente los que están hechos en plástico, como polipropileno, PVC o polietileno, están impresos en rotograbado, ¿sí? Cualquier ejemplo que se les ocurra, pero acá arriba de mi escritorio tengo un paquete de galletitas de recetas de la abuela, que es de Arcor, y que debe ser una de las galletitas más vendidas del país. Estas se venden millones y millones y millones de paquetes de galletitas, ¿sí? Entonces, como está impreso en rotograbado, se manda a hacer un juego de cilindros y probablemente en una tirada se imprimen 5 millones de paquetes o 10 millones y dentro de 3 o 4 meses o 6 meses se vuelve a imprimir lo mismo. Sin cambiar el diseño, se puede seguir usando siempre los mismos cilindros y siempre van a tener la misma calidad de impresión. Además, la ventaja que tiene el rotograbado es que es el sistema de impresión que mejor mantiene la consistencia del color durante el proceso. Entonces, puedo imprimir hoy, guardar los cilindros y dentro de 2 meses volver a imprimir y el color y el diseño el paquete de galletitas se va a ver exactamente igual. O sea, no va a sufrir cambios ni en color ni en nada porque el cilindro no sufre del desgaste. Bueno, con respecto al grabado, el grabado puede ser directo, ¿sí? A través de un sistema electromecánico que utiliza una punta de diamante que golpea sobre el cilindro para obtener la celdilla, ¿sí? O puede ser láser, digamos, que utiliza un láser infrarrojo que genera calor y graba la superficie del cilindro, que es el cobre, digamos, produce la celdilla grabando en el cobre a través de calor, ¿sí? El más utilizado hoy en día es el láser, digamos, es mucho más rápido, permite grabar celdillas que pueden variar tanto en tamaño como en profundidad.
y bueno, por ser una tecnología más nueva, también es la que se va a prácticamente imponer. El rotograbado fue como que el primer sistema de impresión que empezó a utilizar el sistema de obtención de la forma impresora directa, o sea, desde la computadora, el diseño digital, directamente al cilindro de impresión. Sí, antes se hacía por un proceso químico o electroquímico, y después apareció como una etapa intermedia esto que se llama el grabado indirecto, donde se combinaba la tecnología láser conectado con una computadora y luego el baño químico en un ácido para obtener el grabado de la celdilla. Igual, de todas maneras, este sistema indirecto no tuvo mucho éxito, ya se dejó de usar. Hoy en día lo que se utiliza en el mercado para grabar un cilindro de rotograbado es la tecnología electromecánica o la tecnología de grabado láser directo. También tenemos la flexografía. La flexografía, lo que yo necesito obtener es un polímero, un cliché de polímero de plástico. ¿Sí? Generalmente se lo llama fotopolímero porque el plástico, el polímero que se utiliza para la forma impresora de la flexografía, es un plástico que se endurece por acción de la luz ultravioleta. ¿Sí? Por eso se llama fotopolímero. Cuando recibe luz, el monómero que está con el cual se fabrica el plástico está en un estado como de gelatina, o sea, un estado semilíquido, y que cuando recibe la luz se endurece. Entonces, para la obtención de la forma impresora en flexografía se utiliza lo que se conoce con el nombre de fotopolímero digital, que en realidad de digital no tiene nada, digamos, sigue siendo un fotopolímero de plástico, ¿sí? Tangible, que uno lo puede agarrar y tomar en la mano, que tenemos que tener cuidado porque es sensible a la luz, entonces no se puede exponerlo a la luz, se debe trabajar en un cuarto oscuro, que viene con una máscara integral. ¿Sí? La máscara integral es una capa negra, opaca, o sea que no deja pasar la luz, que está cubriendo la superficie del fotopolímero. En una máquina que tiene una tecnología láser, el láser en este caso es infrarrojo o rojo, lo que hace es decapar, o sea, quitar la máscara integral en las zonas que voy a obtener la imagen, obteniendo en la superficie del fotopolímero algo así como una película negativa. Lo mismo que se utiliza para el fotograbado convencional. Entonces, el láser rojo o infrarrojo decapa la máscara integral que tiene el fotopolímero, y sobre la superficie del fotopolímero aparece la imagen que se quiere grabar en negativo. Luego se hace el proceso de exposición como si fuera un fotopolímero común, pero la película, en vez de estar, digamos, en contacto una película gráfica con un fotopolímero, lo que tengo es como que la película gráfica estuviera integrada al fotopolímero. Entonces, el paso siguiente es exponerlo en una máquina insoladora, que en este caso no va a necesitar vacío porque la máscara está integrada al fotopolímero, o la película está integrada al fotopolímero, y luego, una vez hecho la exposición, que se hace como si fuera el método convencional de fotograbado, primero el dorso para obtener el talón del fotopolímero y luego el frente para obtener el relieve.
Una vez que se hace el proceso de exposición a la luz, luego el fotopolímero pasa a la etapa de revelado o de lavado procesado, donde se obtiene definitivamente los relieves sobre la superficie del fotopolímero. Digamos que es como una especie de combinando el proceso analógico con película gráfica y el proceso de fotograbado digital. Digamos, es como una especie de combinación entre ambos sistemas, el más antiguo y el más nuevo. De todas maneras, como le decía hoy, también en offset se sigue haciendo el proceso de revelado, salvo caso que esté trabajando con las últimas tecnologías como las chapas térmicas libres de proceso. Las chapas libres de proceso se venden como una tecnología más amigable con el cuidado del medio ambiente porque no se utilizan productos químicos para revelar la emulsión ni para procesar y no tiene residuos de líquidos de productos químicos. De todas maneras, la etapa de preprensa en sistema offset, flexografía o rotograbado no genera grandes problemas al medio ambiente y es mucho menor a lo que generaban la obtención de la película gráfica, que utilizaba aluros de plata y químicos para el revelado que eran muy contaminantes. O sea, usaba un químico que era un revelador, un fijador y luego se usaba el secado. Jorge, si tenés ganas, le querés contar un poquito a los estudiantes cómo era el proceso para obtener la película gráfica. Jorge era fotocromista, o sea, trabajó durante varios años obteniendo películas gráficas y tiene la experiencia, si quiere contarle un poquito, Jorge. Bueno. Dale así, descansa un ratito la voz y hablas vos. Dale, no hay problema. Bueno, sí, yo trabajé un tiempo, como dijo Dani, revelando películas gráficas y se iniciaba el proceso filmando la película gráfica, haciendo las separaciones, ¿sí? Obteniendo las cuatro películas gráficas, y ahí la filmadora que teníamos estaba aparte de lo que es la sala de revelado, ¿sí? Entonces, una vez que obteníamos las 4 películas gráficas, caían las películas en una valija dentro de la filmadora, ¿sí? Para que no tengan contacto con la luz, ¿sí? Se sacaba esa valija y se trasladaba a la sala oscura de revelado, donde estaba la máquina reveladora, ¿sí? Se sacaban las películas de adentro de la valija, teniendo cuidado de que no entre luz en un lado, por supuesto en el lado tiene que estar todo el área oscura, ¿sí? Se insertaba cada una, el rollo de las películas, que salen todas juntas, ¿sí? Por lo general la máquina termina de filmar, filma todas las películas juntas, las 4, ¿sí? Depende del trabajo, ¿sí? Termina un trabajo y corta el rollo, ¿sí? Y después filma otro trabajo y corta el rollo así. Uno puede imprimir 1, 2, 3 o 4 trabajos que entran dentro de la valija, ¿no es cierto? Al insertar las películas en la reveladora, ¿sí? La reveladora tiene distintas secciones donde tiene un líquido revelador, ¿sí? Un líquido fijador y una bandeja de agua, ¿sí? Al entrar al líquido revelador, lo que hace es sacar toda la emulsión, ¿sí? Que no fue revelada, y
pasa por un líquido fijador que fija la emulsión que va a necesitar la película, y después pasa por una bandeja de agua que lo lava y por un secado al final, ¿sí? Para que salga casi seca la película. Entonces ahí se saca la película y se cuelga unos minutos para que termine de secar, ¿sí? Y el proceso tarda más o menos 10 minutos, entre 5 y 10 minutos para hacer 2 o 3 juegos de películas gráficas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no entre luz, porque al entrar un poco de luz ya vela las películas, ¿sí? Así que es muy, muy sensible el tema ese. Después, una vez que están reveladas, ya seca las películas, sí, uno ya puede abrir el cuarto oscuro, sacar las películas y controlar que estén bien, ¿sí? Todo eso es lo que es el proceso de realizar la película. Después hay muchas cosas para el control de las mismas, y una vez que las sacamos y las cortamos para hacer el control en la mesa de trabajo, ¿sí? No sé, Dani, si algo más. Eso es con cuestión al revelado de las películas, ¿sí? Claro, y estas películas después se pueden utilizar lógicamente para, depende si es positiva directa para offset, positiva indirecta sería Exacto. para serigrafía, o negativa directa para la flexografía. O sea, con la misma máquina que se hace en las películas gráficas, la ventaja, digamos, que tenía este sistema de película es que con la misma máquina de preprensa se podía hacer para distintos sistemas de impresión, para distintas tecnologías. Bueno, por último lo que tenemos para ver es, y ahí le voy a volver a compartir la pantalla, es la obtención de la forma impresora para la serigrafía. Digamos, hoy en día, en este caso existen varios tipos de sistemas denominados Computer to Screen, o sea, de la computadora a la pantalla o al bastidor de serigrafía o al chablón, también podríamos llamarlo, que básicamente funcionan como una impresora de cama plana, ¿sí? O sea, por un lado tengo el bastidor tensado sobre el marco, o sea, el marco, el bastidor, la tela que vaya a utilizar en la serigrafía está tensada sobre ese marco, y se lo coloca en una máquina impresora inkjet de cama plana, ¿sí? La impresora inkjet de cama plana lo que hace es imprimir la emulsión sobre la tela. O sea, es como una impresión directa de la emulsión, que es sensible a la luz. En la serigrafía siempre se utiliza una emulsión sensible a la luz, que se endurece por acción de la luz. Se imprime directamente sobre la malla y luego se la coloca en exposición a la luz para que se endurezca. Hay varios fabricantes en el mundo de impresoras para chablones o para serigrafía. Lo que hacen básicamente es este proceso, o sea, imprimir la emulsión directamente sobre el bastidor, luego se coloca el bastidor impreso en una insoladora con luz ultravioleta para que se endurezca, y ya se puede utilizar el chablón de serigrafía directamente. Lo importante acá entonces es que la impresora, que es de inyección de tinta, la tecnología que utiliza, imprima esa emulsión sobre la tela y que luego se pueda exponer. Con esto se evita el uso de químicos reveladores en la serigrafía. O sea, es muy importante porque los químicos que se utilizan
para el revelado de las emulsiones serigráficas son muy contaminantes, así como los que se utilizaban para la película gráfica, y en este caso, utilizando la tecnología de Computer to Screen, lo que eliminamos es, primero, no se necesita usar película gráfica, si directamente se imprime la imagen sobre el bastidor, entonces no tengo película, por lo tanto no tengo procesos químicos para la obtención de la película, y tampoco tengo procesos químicos para el revelado luego de que se expone, digamos, porque en el proceso serigráfico convencional lo que se hace es colocar la emulsión, esperar que la emulsión se seque, luego colocar la película, exponerla en una insoladora a la luz, la emulsión se endurece en las zonas donde recibe luz. Todo esto hay que hacerlo en un cuarto oscuro, porque si recibe luz, la emulsión se endurece, entonces no tengo, me va a obstruir todo el bastidor. Luego de la exposición, se sumerge el bastidor en un líquido que remueve la emulsión que no fue endurecida. Y después, para quitar esta emulsión, para recuperar el bastidor, se utilizan también solventes químicos que también son contaminantes por un lado y son muy dañinas a la salud del propio impresor serigráfico que está copiando su forma impresora. Entonces, hoy en día esta tecnología de impresión directa nos ayuda muchísimo al cuidado del medio ambiente y a la salud del operario que esté trabajando en la imprenta serigráfica. Entonces tenemos el bastidor con la malla tensada, se imprime en una impresora de cama plana una emulsión que es fotosensible, y luego ese bastidor se lo coloca en una insoladora para que se endurezca la emulsión definitivamente. De todos estos sistemas que estuvimos hablando, tanto para offset como para flexografía, como para rotograbado y serigrafía, después les voy a publicar algunos videos como para que puedan entender un poco más cómo funcionan y cómo son los procesos que se utilizan para la obtención de la forma impresora en estos sistemas de impresión convencionales. Ahí van a poder ver con un poco más de detalle cómo es que funcionan estos sistemas y entenderlos definitivamente, por qué los procesos de impresión y reproducción de la imagen a través de las imprentas convencionales son procesos muy complejos que necesitan de conocimiento bastante específico. Y tengan en cuenta que cualquiera de ustedes podría algún día estar trabajando en alguna empresa gráfica, ¿sí? Ya sea en una empresa editorial que produce libros, o un diario, o una imprenta offset, o en una imprenta flexográfica. Más difícil va a ser en una imprenta de rotograbado, porque ahí no hay muchas, digamos, en el país como para trabajar con esa tecnología. Pero son procesos muy complejos, requieren de un conocimiento técnico muy específico, y una de las cuestiones importantes que siempre tienen que tener en cuenta ustedes es todas las etapas de control que se deben realizar. ¿Sí? El control de la producción, el control de calidad, se hace en todas las etapas, porque cualquier error que se cometa durante o en cualquier etapa del proceso puede llegar a producir pérdidas económicas muy importantes. ¿Sí? Por ahí, digo, no sería tanto el problema si lo que estuviera mandando a imprimir sean 100 tarjetas personales, digamos. O sea, el costo de esto por ahí puede llegar a ser bajo, pero si estamos hablando de, no sé, una revista, un catálogo,
un folleto que se imprima en cantidades considerables o un envase. Sean, por ejemplo, acá en Misiones se producen muchos envases para té, para yerba mate, etiquetas, ¿sí? En grandes cantidades, digamos, se producen en grandes cantidades estos tipos de productos, especialmente las cantidades más importantes se dan en el mundo del envase, hace que los costos que tiene la tirada sean muy importantes y que si tuvieran un error o algún problema, las pérdidas económicas van a ser, en algunos casos, hasta pérdidas millonarias. Entonces, un diseñador a veces puede estar contratado en una empresa gráfica o por un cliente para hacer el control del proceso. O sea, un diseñador puede directamente ser empleado para controlar el proceso de producción y va a tener que ir a controlar el printer o la prueba de impresión o revisar en pantalla, a veces en los diseños. En algunos casos hay diseñadores que trabajan en talleres de preprensa y pueden ser los que operan las máquinas de CTP o filmadora, como lo que nos estaba contando Jorge hace un ratito. Por ejemplo, Sebastián es un colega nuestro, ¿sí? Que trabaja en Envasando, y él está encargado de la obtención de la forma impresora para los paquetes de yerba que se imprimen de casi todas las marcas más conocidas de yerba mate, se imprimen en Envasando, y la función de Sebastián como diseñador gráfico no es diseñar los paquetes, si bien algunos paquetes diseña, la función de Sebastián como diseñador gráfico dentro de la empresa es controlar los archivos, o sea, hacer pruebas de color, mandar los archivos a la empresa que produce los fotopolímeros, recibirlos, controlar los fotopolímeros y después, en pie de máquina, también controlar cómo va saliendo la impresión durante el proceso ya de impresión o de reproducción. Entonces, es muy importante conocer cómo funcionan estos sistemas. Si alguno de ustedes puede llegar a tener interés algún día en trabajar en alguna industria gráfica, pero si no quieren trabajar en una industria gráfica, o sea, no quieren operar una máquina de CTP o hacer copiado de formas impresoras dentro de una empresa gráfica, por ahí como diseñadores tienen que entender cómo funcionan estos procesos para poder hacer control de calidad de la impresión durante todo el proceso de producción. Como les decía, conozco colegas que trabajan para empresas haciendo únicamente control de calidad. O sea, van y miran, por ejemplo, la empresa que va a imprimir, qué equipamiento tiene, con qué calidad imprime. Luego, cuando se manda a hacer un trabajo, el diseñador de la empresa o de la marca que se va a imprimir el paquete de yerba va a la imprenta y junto con el responsable de preprensa y con el de prensa de la imprenta controlan que la calidad del producto gráfico sea la adecuada o la esperada por el cliente. Estos procesos, como le dije antes, son complejos, requieren conocimiento técnico específico y un diseñador debe tener estos conocimientos. Sé que es muy difícil, inclusive a veces entender cómo funcionan porque nosotros no contamos con la tecnología de ninguna de estas maquinarias que estuvimos viendo, las tenemos en un laboratorio en la facultad, y es muy difícil hoy en día que las empresas que se dedican a preprensa o a grandes imprentas te permitan el ingreso a las plantas
como para que nosotros podamos hacer, aunque sea una visita guiada, que antes la hacíamos a Envasando, por ejemplo, íbamos a Envasando, visitábamos, veíamos el sector de preprensa, veíamos las máquinas impresoras, las máquinas armadoras de envases, y hoy en día las empresas grandes ya no te permiten el ingreso de delegaciones de estudiantes, porque las compañías aseguradoras, las ART, no les permiten, digamos, la visita de grupos de personas en lugares donde existen maquinarias que puedan generar algún tipo de accidente, digamos. Entonces, ya hace unos años no podemos visitar estas empresas para ver la maquinaria y la tecnología disponible y verla en funcionamiento. Así que después, como les dije antes, les voy a compartir algunos videos como para que puedan ir viendo cómo funcionan este tipo de tecnología. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Vamos a dejar el tema de sistemas de administración de color para la clase que viene. Los sistemas de administración de color son aquellos que nos van a permitir de alguna manera poder igualar o lograr un poco de parecido con la reproducción de color desde el monitor, la impresora de pruebas y la máquina impresora. O sea, lograr la igualación de color en estos tres dispositivos, básicamente, que son los que se utilizan. O sea, son muchos dispositivos, pero tres tipos de dispositivos. Un monitor donde uno diseña y ve la representación digital en pantalla de nuestro diseño. Una impresora digital que se puede utilizar para hacer un printer o una prueba de color, y una impresora industrial de imprenta, que es la que va a hacer la reproducción. Entonces tenemos muchas variantes y factores que pueden afectar la representación del color, y para ello existen los denominados sistemas de administración de color, tema que va a ser desarrollado en la próxima clase. Acá Yara me está diciendo: la única forma de comprender bien estos procesos es en la práctica. Sí, tal cual. O sea, es muy difícil poder entender, aunque yo trate de contarlo con el mejor de los detalles, e inclusive tengan en cuenta que tanto Jorge como yo somos personas que trabajamos o hemos trabajado en la industria, en la práctica, y estamos en contacto permanente con este tipo de tecnología. Es difícil a veces para el que no la ve y no la practica entender cómo funciona. Pero recuerden esto, es muy importante para un diseñador tener el conocimiento, este conocimiento teórico, aunque sea, y tener una idea de cómo funcionan estos procesos, ¿sí? Porque si van a ir algún día a querer realizar, aunque sea una pasantía, una actividad práctica, o trabajar dentro de una industria, y qué sé yo, en la entrevista laboral le preguntan: bueno, acá tenemos un CTP térmico que lo tenemos instalado ahí en la planta baja, ¿te animás a verlo y a operarlo? O tenemos un RIP, y le diga, aunque fuera, le diga estos términos que nosotros estamos mencionando acá, un montón de términos técnicos, que el diseñador por lo menos sepa de qué se está hablando, ¿sí? Sepa de qué etapa del proceso es, cómo funciona aproximadamente, y si le dicen: bueno, acá usamos lineaturas de tramas así, o la tecnología PostScript nivel 3, o tengo un RIP instalado en una computadora de estación de trabajo. O sea, todos estos términos, o tengo una impresora, un plotter de impresión de 6 colores, uno tiene más o menos una idea de qué tecnología se está utilizando, más o menos cómo funciona, y a partir de ese conocimiento, de ahí ponerlo en práctica es mucho más sencillo que si no tengo idea de nada de esto. O sea, directamente no voy a poder realizar. También también puede ser que la decisión de un diseñador gráfico sea trabajar solamente en soportes digitales y diseñar
páginas web o diseñar para redes sociales, hacer perfiles, desarrollar toda su actividad como diseñador en el campo de los soportes digitales, o sea, y no necesita conocer ni qué es un RIP, ni un CTP, ni nada de eso. Pero eso es una decisión personal, profesional, que ustedes la van a tomar en el momento o de acuerdo a las posibilidades que tengan, pero antes de recibirse tienen que conocer cuáles son todas las opciones tecnológicas que tienen para desarrollar su profesión. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, ¿están ahí todavía? Sí, estamos, profe. Sí, profe. Estamos. Sí, profe. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluida entonces acá la clase del día de hoy, ya son casi las 12. Después, bueno, tengan en cuenta lo siguiente, les recuerdo que tienen que entrar al aula virtual el día de hoy, marcar la asistencia, ya está ahí publicada la presentación de la clase que estuvimos viendo. Esa presentación de clase, recuerden, es una guía, ¿sí? No tiene información en profundidad ni en detalle de todos los temas que vimos. Traten de complementar esta información mirando, o sea, visitando, investigando a través de la red. El que tiene acceso a los apuntes que no los tenemos ahora acá, disponibles. Los apuntes que tenemos en digital yo se los voy a ir compartiendo, pero los que no tenemos digitalizados, en algunos casos, por ejemplo, si son libros, tienen derechos de autor y por eso no lo podemos compartir en plataformas públicas, como Facebook, por ejemplo. No puedo compartir ahí un libro escaneado porque estaría infringiendo los derechos de autor. Pero todos estos temas tenemos abundante información disponible en Internet. Ya fabricantes de tecnologías, de máquinas, por ejemplo, en todo lo que es preimpresión, Fuji, Agfa, digamos, son como Heidelberg, son las empresas que producen este tipo de tecnología. Tienen mucha información online. Después hay muchos videos en YouTube sobre todas estas tecnologías también que se pueden mirar. Y lógicamente yo les voy a ir compartiendo lo que tengo agendado también o guardado para que puedan ampliar esta información. Pero bueno, lógicamente también depende de ustedes el interés que le pongan en aprender, ¿sí? En conseguir esa información, en comprenderla y después, bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir y nosotros trataremos de evacuarlas. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Sigan publicando y manteniendo sus perfiles comerciales tanto en Facebook como en Instagram. Recuerden que este trabajo práctico es un proceso largo y que nosotros los estamos siguiendo, los estamos de alguna manera evaluando en proceso mientras que van publicando, vamos viendo sus publicaciones, sus historias, y después al final, cuando podamos encontrarnos nuevamente, vamos a públicamente debatir entre todos nosotros y ustedes qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué podrían haber hecho mejor o qué hicieron bien en esto del manejo de las redes sociales. Así que bueno, un gusto, como siempre. Nos vemos la semana que viene por este mismo medio y en el mismo horario. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta Gracias. la próxima. Nos vemos.